Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta y hoy tenemos el honor de conversar con un orgullo dominicano que ha dejado huellas profundas en el campo de la medicina a nivel internacional. Se trata del doctor José Norberto, cirujano cardiotorácico, con una trayectoria excepcional en los Estados Unidos, autor de importantes publicaciones y pionero en procedimientos de trasplante de corazón y pulmón. Su historia es una inspiradora travesía desde San Cristóbal, su pueblo natal, hasta los quirófanos de alto nivel en Ohio, y marcada por el esfuerzo, la excelencia y el compromiso con la vida. Así es que le damos una cordial bienvenida, agradeciendo muchísimo que esté aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy complacido por esta oportunidad de estar aquí. A mí, pero todavía muchísimo más. Yo quiero dar a conocer todas estas cosas maravillosas que tienen que ver con todo lo que ha sido su vida, que no ha sido nada fácil, pero sí, al final de todo, pues aplausos para usted. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué lo motivó inicialmente a elegir la medicina como carrera y específicamente en cirugía cardíaca? Bueno, realmente yo fui expuesto a la medicina de muy temprana edad. Mi padre era uno de los odontólogos del Hospital Juan Pablo Pina en mi pueblo. Y no sé por qué, pero muchas veces él me llevaba al hospital con él y me sentaba en su escritorio mientras él estaba ahí haciendo las extracciones dentales, porque eso era lo que se podía hacer en los pueblos, solamente sacar muelas. No me digas. Eso era lo que se podía hacer. Sí. Entonces, a mí como que me inquietaba ese asunto de estar sacando muelas, pero veía otros profesionales caminando en el pasillo con una bata blanca y un estetoscopio. Ese le gustaba más. Yo dije, yo voy a hacer, eso es lo que me gusta. Y ya desde temprana edad yo decía que iba a ser médico. Ahora bien, el asunto de la cirugía, especialmente la cirugía cardíaca, viene más tarde. Cuando yo tenía algunos 13 años, creo que estaba entre sexto y séptimo grado, en ese intervalo, en esas vacaciones de sexto y séptimo grado, yo vi un programa de televisión llamado Sábado de mi ciudad, de don Horacio Lamadrid. Ajá. Que él estaba presentando una cirugía de las primeras que se estaban haciendo en el país por el doctor Ángel Chan Aquino, un reemplazo de válvula mitral. Y recuerdo que yo estaba tirado en el piso mirando la televisión. Así de joven. De jovencito. Y yo le toqué a mi papá, que estaba bebiéndose su merienda de la tarde. Le dije, papi, mira, eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser, eso que él está haciendo lo quiero hacer. Y él entonces deja lo que está haciendo para fijarse. Y me dice, mira, tienes que fajarte, Kiko, porque a mí me dicen Kiko, ese es el apodo de mi pueblo. Tienes que fajarte. Y yo dije, sí, claro, yo me fajo, papi. Y ahí empieza ya ahí encendió la chispa de querer ser cirujano del corazón. Y empecé a hacer los planes para ir a Estados Unidos desde muy temprano. Yo sabía que tenía que aprender inglés. Exacto. Para irme y tenía que fajarme para sacar las mejores calificaciones para poder acceder a ese sistema tan competitivo. Exactamente. Me parece que precisamente ese es el momento más importante, el momento en que usted se va a Estados Unidos a hacer precisamente todo lo que usted había soñado. ¿Cómo fue aquello? ¿Fue fácil o fue difícil como dominicano, aunque supiera ya el inglés, aunque tuvo las mejores, qué sé yo, todo bien en todo lo que fue su carrera? ¿Cómo fue aquello? Bueno, ¿Fue difícil? Bueno, muy difícil, porque lo primero que hay que entender es que aquí en la República Dominicana y más en la UAS, pues nos daban la carrera es en español. Entonces uno tenía que aprender su materia en español y ese examen en inglés. Entonces había que preparar luego todo ese material, luego que uno se graduaba, había que fajarse, estudiar para ese examen llamado el Foreign Medical Exam. Y eso conllevó obviamente un ajuste rápido para mí, para fajarme a estudiar todo de nuevo en inglés. Y además que tenía que bloquear el negativismo que hay en el ambiente, que decía, mucha gente decía que ese examen no se pasaba, que nadie podía pasar ese examen, que dejara eso, que mis padres iban a gastar dinero sin necesidad. Y obviamente estamos hablando de dólares. Sí, entonces, claro, no es fácil. Pero gracias a la familia que tengo, que mis padres ya murieron, pero me dieron un apoyo excepcional y siempre me decían, no, tú puedes pasar eso, tú lo pasas. Y yo lo que hice también fue bloquear todas esas personas negativas. Yo me aislé en mi casa,
Y se fajó a estudiar. Sí, me fue a estudiar. Y toda persona o cualquier ambiente que yo sabía que iba a ser un ambiente hostil para mis aspiraciones, no iba a esos sitios. Y entonces, bueno, pasé el examen y luego para Estados Unidos, ya eso es también otra historia. Porque cuando fui a buscar la visa para ir a la entrevista, porque un compueblano me consigue una plaza en el Washington Hospital Center. Ese compueblano se llama Felipe Rodríguez, que él había hecho cirugía general allá, en ese hospital. Me consigue una plaza, pero tenía que ir a entrevistarme. Claro. Me la había garantizado ya, pero tenía que ir allá a entrevistarme. Cuando voy al consulado americano, me niegan la visa. ¡Wow! No me digas. Me niegan la visa porque, aunque yo llevé la carta que decía... Para lo que usted iba. Que yo iba a una entrevista y que la entrevista era una formalidad, pero que ya esa plaza estaba para mí. Y la cónsul dijo que no tenía garantía de que si no me daban la plaza... Usted no volvía. Usted volvía. Y básicamente su argumento era: yo no tenía dinero, vivía con mis padres, no tenía familia. Es decir, que, o sea, unos argumentos... ¿Y cómo pasó entonces eso? Bueno, entonces yo me fui obviamente para mi casa llorando. O sea, yo había dejado el forro, como dicen. Había pasado el examen más difícil que hay en la tierra, es el examen más difícil. Y ahora me dicen que no puede ir. Además, a pesar de tener una plaza garantizada. Claro. Y entonces, bueno, mi papá siempre con esa fe decía: eso se va a resolver. Dios no es loco. Decía así: Dios no es loco. O sea, él vio el esfuerzo que tú hiciste. Y bueno, mi compueblano, cuando yo lo llamo para decirle: Felipe, el problema, sí. No puedo viajar, y me dice: bueno, se ha complicado la cosa porque también se murió el director de cirugía general, el que me había dado la plaza. Se murió el mismo día que yo estaba en el consulado, se murió. ¡Oh, Dios mío! Se murió. Entonces, bueno, yo tuve como 2 o 3 meses así en el limbo. No se sabía lo que iba a pasar. Forman un comité interino para elegir los residentes. Y en ese comité interino estaba un señor que era anti-inmigrante totalmente. Y le dice al secretario: quema, destruye todas las aplicaciones de los inmigrantes. Pero el señor, el secretario, cuando vio mi aplicación y vio lo que se llama la declaración personal, que es como una página que uno escribe y se describe uno mismo y dice el por qué, él se identificó conmigo. ¡Wow! ¡Qué bien! Le gustó lo que yo dije. ¡Qué bien! Y quemó todas las otras y guardó mi aplicación. Entonces, cuando Felipe se da cuenta de eso, va y protesta a la alta jerarquía del hospital, y la alta jerarquía autorizan que reactiven mi expediente. Y entonces él consigue a uno de sus profesores para que me llame, y me hicieron una entrevista por teléfono. ¡Wow! Para conseguir eso. Y pudo ir. Y sí, entonces me dieron el que sí, me autorizaron la posición, y de ahí me mandan el contrato, y yo con el contrato voy al consulado, y el consulado me da la visa y yo me fui. Qué bien. Y de ahí fue todo, ahí empezó todo. ¿Dónde fue usted? Yo fui ¿a cuál hospital? a hacer la especialidad de cirugía general, que es un prerequisito para la cirugía cardíaca, en el Washington Hospital Center, que es el hospital más grande de Washington, el Distrito Columbia. Y bueno, el hospital más grande de esa área, realmente, de Maryland también. Y tenía que hacer 5 años de cirugía general. Y lo hice en ese hospital. Pero yo había ido con un contrato de 2 años, necesitaba 3 más. Y para eso tuve que ganármelo básicamente con las notas. Ya, o sea, que siempre estuvo por arriba. No, me pidieron algo que algunos consideran que fue discriminatorio, porque el chairman, que es el director del programa, me pidió que para dejarme continuar por 3 años más yo tenía que sacar un 90 percentil, mientras a los americanos le pedían 50 percentil para los americanos, pero yo tenía que sacar 90 percentil. ¡Wow! Y eso es una calificación que es basada te miden en comparación a los otros residentes del mismo año. Entonces, es decir, si 50 percentil significa que tú sacabas por arriba de 50%.
Entonces, ¿Y cuánto te sacó? 98. Wow, wow. Por ahí empezó todo. Por ahí, Por ahí empezó la puerta abierta, sí, ¿verdad? Sí. Y el crecimiento de lo que hasta en Sí. este momento usted ha podido lograr, con un gran orgullo para todos los dominicanos. Y definitivamente tenemos que preguntarle, por ejemplo, ya cuando usted hizo su especialidad, una especialidad que a usted quería hacer, pero es difícil, ¿no? Sí. Muy difícil. ¿Cuál ha sido el caso quirúrgico más complejo que ha enfrentado usted? Sí, el caso quirúrgico más complejo que para mí ha sido lo que se llama una disección de la aorta, que eso es un caso crítico. Y más cuando esa Y delicado, ¿no? delicado, es una cirugía muy compleja, y más cuando esa disección baja a lo que se llama la raíz de la aorta, que es donde sale de la válvula aórtica, sale entonces la arteria aorta, la arteria principal del cuerpo humano. Esa es la cirugía más compleja. Yo he hecho trasplante de corazón y realmente para mí el trasplante de corazón es más fácil que esa cirugía, para mí. Y entonces, por esa cirugía... Una cirugía delicada, me imagino. Muy Sí, o sea, es porque primero es una emergencia. Ese es lo primero, una emergencia. Y segundo, la calidad del tejido de la aorta se ha fraccionado y está muy débil. Y suturar a ese tejido es muy difícil. Yo tengo un caso de una señora que es como usted me preguntó, el caso más interesante. Sí. Una señora tenía en ese entonces 78 años. Esa señora fue con una disección de la aorta y tenía todas las indicaciones o todos los indicadores de mal pronóstico. Es decir, ya le había afectado parte de la circulación al cerebro, no estaba moviendo un brazo, tenía sangre fuera del corazón, es decir, en el pericardio. La presión estaba baja. Ya ese es un caso que realmente tiene toda la de perder. La de perder, correcto. Y cuando me reuní con la familia, yo cometí un error estadístico. Le di un número que no era. Y no sé por qué me salió ese número. Le dije 50% de posibilidad de salvarse, 50% de no salvarse. Y entonces me sorprendió que el hijo me dijo, doctor, mi madre tiene 50% de posibilidad de salvarse. Vamos. O sea, él lo vio. Él lo vio como una salida. Sí, pero para mí era horrible. Era fuerte porque... Sí. Es un número horrible porque la mayoría de los casos que hacemos, la persona tiene un 98% de sobrevivencia. Ya, entiendo. Aquí estamos los 50. Y este señor, en vez de ver el vaso medio vacío, lo vio. Y bueno, para mi sorpresa, esa señora superó. Sí, la operé rápido y todo sucedió tan rápido. O sea, todas las cosas se alinearon para que ella, primero, la rapidez con que la llevamos a cirugía. Segundo, la rapidez con la que yo pude hacer esa incisión. Y la rapidez con que hicimos la cirugía. En esa cirugía tenemos que hacer lo que se llama un paro circulatorio con hipotermia profunda, que es básicamente bajar la temperatura del cuerpo a una temperatura de 17, 18 grados y parar la circulación para poder suturar una parte de la aorta. O sea, básicamente no hay sangre circulando en ese momento. Sí. Y es lo más cercano a la muerte. Claro. Esa situación. Entonces no podemos durar mucho en ese procedimiento. Yo duré 21 minutos ahí con suturando lo más rápido posible. Sí. No queremos pasar más de 45 minutos. Yo duré 21. O sea, lo hicimos bien rápido. Y recuerdo cuando ella despertó al otro día y me vio. Fue un milagro eso, sí, casi. Me dijo, wow. Me dicen que usted es el trabajador milagroso. Me dio así esa expresión. Sí. Y yo por dentro, ¿cómo que usted está viva? Yo preguntando. Usted mismo, sí. Sí, ¿cómo usted está viva? Pero lo interesante, y para mí el mensaje de esto, de este caso, primero, yo le di una estadística errónea. A mí me salió, y no sé por qué, salió ese número 50%, pero realmente era quizás un 20%. Eso fue papá Dios. Quizás un 20%. Segundo, si le hubiese dicho el número real a ese hijo, sí, no sé qué hubiese pasado si él me hubiese dicho, bueno, no la someta. O quizás me hubiese dicho, dale para adelante. Sí. Y yo dije, y si el hijo hubiese sido pesimista,
esa señora no hubiese sobrevivido 10 años más, porque ella duró 10 años más de calidad de vida. ¿Después de eso? Después de eso, 10 años. Wow, Entonces, para mí eso tiene mucha enseñanza en lo que yo hago. Bueno, y no podemos dejar de lejos que usted ha sido el primer dominicano en realizar trasplantes de corazón y de pulmón. Sí. ¿Qué sintió en ese momento histórico? ¿Cómo cambió su carrera? O sea, para definirse solamente por esa línea. Bueno, primero, yo nunca pensé que yo iba a hacer trasplante de corazón. Yo sabía que iba a hacer todo tipo de cirugía cardíaca, pero trasplante nunca me pasó por la mente. Y de repente estoy en un sitio que se llama Ohio State University, que ahí, o sea, yo fui del Washington Hospital Center, fui a Ohio State, que está en Columbus, en Ohio, y llega un director de programa que tenía el récord de trasplante en Estados Unidos. Él venía de Nueva York. Y trasplante, empezamos a hacer más y más trasplantes de corazón en el hospital. Yo lo asistía siempre, me convertí en su mano derecha, ya me sabía la técnica, lo había asistido tantas veces que ya lo sabía. Ya yo sabía la mecánica. Y recuerdo que una noche, en marzo de 1999, me mandaron, porque son 2 equipos, el equipo que va a buscar el órgano y el equipo que está con el recipiente. Entonces él estaba con el recipiente, operando, abriendo el tórax y poniendo todo en orden. Yo fui a buscar el corazón a otro hospital que quedaba algunas cuantas millas. Cuando yo llego con el corazón en la madrugada, le digo, doctor, ya aquí todo está bien, luce muy bien el corazón. Y me dijo así, me miró así, ¿lo quieres hacer? Así. Así, ¿lo quieres hacer? Y yo, claro. Y yo sí fui. ¿Su primera? Mi primera. Wow. Fui, me lavé y cogí el mando de la cirugía. Y recuerdo muy bien porque íbamos marchando tan bien, porque, bueno, era que nos habíamos compenetrado tanto, nos conocíamos tanto las técnicas, y ese trasplante iba bien movido, bien dinámico, perfecto. Y recuerdo que la última parte de la sutura, yo como que empiezo a bajar el ritmo. Y él me dice, ¿qué te pasa, José? Todo iba muy bien. Y era que por mi mente pasó lo siguiente. Yo creo que estamos haciendo historia aquí, porque no creo que otro cirujano dominicano haya hecho el trasplante. Claro. Entonces, pero me pasó por la cabeza, porque yo no estaba seguro. Y me preguntó, yo le dije, doctor, yo creo que estamos haciendo historia aquí. Y me dice, ¿cómo así? Bueno, es que yo creo que yo soy el primer dominicano a hacer trasplante, creo. Y él dice, como que para él, o sea, porque hace tanto trasplante. Sí, pero... O sea, estamos hablando de ese señor hacía 100 al año. Claro. Y bueno, terminamos, nos vamos a cuidado intensivo, yo me quedo con el paciente ahí, pero eran las 5 de la mañana y yo estaba loco por llamar al doctor Chan Aquino, a mi profesor. Yo quería llamarlo, pero eran las 5 de la mañana. Sí. Y bueno, yo sabía que él se despertaba muy temprano y dije, voy a esperar a las 7. Bueno, a las 6:59 de la mañana lo llamé. Y cuando le digo, doctor, ¿usted sabe lo que pasó? Dime, mi hijo. Me dijo así mismo, dime, mi hijo. Hice mi primer trasplante de corazón. Y me dijo él, no, mi hijo, el primer dominicano en hacer trasplante. Exactamente. Porque yo lo hice, pero lo hice en animales de experimentación. Tenemos que recordar que el doctor Chan Aquino estuvo en los Estados Unidos en los años, a principios de los años 70, finales de los 60, años 70, y esa era la época donde se estaba experimentando con el trasplante. Ya. Que luego el doctor Christian Barnard se va a África del Sur y lo hace allá. Pero él lo aprendió, la técnica la aprendió en Estados Unidos. Bueno, nosotros vamos a tener que seguir hablando porque definitivamente tenemos muchas preguntas. Nos están diciendo que se está agotando el tiempo, pero yo voy a tratar de seguir conversando con usted a ver hasta dónde podemos cubrir y que aunque otras cosas se vengan después. Pero yo tengo que preguntarle muchas cosas. ¿Cómo mantiene usted el equilibrio emocional en una especialidad donde se toman decisiones de vida o muerte todos los días? O sea, cuando usted va a su quirófano, va pensando que con mucha certeza probablemente muere. ¿Se le muere mucha gente o no? Bueno, o sea, estamos hablando de cirugía cardíaca. Entonces, nosotros tenemos lo que se llama el registro de la Sociedad de Cirugía Torácica de los Estados Unidos. Sigue en inglés STS.
Y con eso uno sigue su casuística, uno sigue cómo se va desarrollando nuestra práctica y en comparación con los otros cirujanos de Estados Unidos. Exacto. Los pacientes se mueren dependiendo de la complejidad del caso y también los factores de riesgo del paciente. Es decir, no es lo mismo un paciente con una obesidad extrema, Exacto, diabético descompensado, fumador empedernido, que no va al médico y de repente se presenta con un infarto y hay que hacer una cirugía de emergencia porque falla el cateterismo. Ya ese es un paciente más complicado. Muy complicado. Pero en realidad la mayoría de los casos electivos de cirugía coronaria, vamos a decir, la mayoría tiene una mortalidad de menos del 2%. O sea, más o menos 98% sobreviven. Mi mortalidad ha sido alrededor de 1.5, más o menos. Es decir... bastante poca. Sí, muy claro, bueno. O sea, para todo lo que te ha hecho. Decir que no se muere, yo estaría hablando mentira. Entonces, o sea, por supuesto, usted lo acaba de decir, hay muchas complicaciones. Sí, entonces, cirugía cardíaca sí, pero eso no es, o sea, es muy seguro. Estamos hablando de que de cada 100 pacientes, 98.5 o 99 pacientes sale bien. Ahora, si son pacientes más complicados por otras cosas, pues ya eso es diferente. Bueno, antes de que nos vayan a decir que ya acabamos, vamos a hablar de sus libros. Sí. Usted tiene 2 libros, precisamente hace poco que vino por acá, tuve el placer de oírlo y tiene su segundo libro acá. Háblenos de esos libros y para que las personas que nos escuchan y a lo mejor tienen el libro y no lo han empezado a leer, que sepan lo interesante que es. Adelante. Sí, bueno... lo primero es... Aquí tenemos los 2 libros. Los 2 libros. Señor director, póngamelo por aquí, donde están los libros. Ahí están. 2 libros. El primero lo escribí hace más de 10 años, que es La muerte física de Jesús, descrita desde mi punto de vista como cirujano. Ese libro está a la venta aquí en el país, en librería de colores, en la Casa San Pablo. Ya. Entonces, el segundo libro, que es el más reciente, que tiene que ver con las cosas que hablamos ahora, de algunas de los temas que usted me habló, que es de mi vida, de cómo ese niño de pueblo empieza a soñar, y hay una serie de vivencias, y narro la vida mía en términos de vivencias. No es una autobiografía formal, pero es un híbrido entre un anecdotario y una autobiografía. Así es. Porque yo no quería hacer una autobiografía así con esa rigidez que tiene ese estilo. Yo quería hacerlo más ligero. Entonces habla de esa travesía mía desde mi niñez hasta donde estoy hoy, de una forma jocosa, con mucho énfasis en las costumbres dominicanas. Hay muchos aspectos jocosos en el libro, pero también hay... Ese es en el segundo libro. El segundo libro, pero hay otros aspectos que dan mucho que pensar, que nos hacen analizar. Por ejemplo, este caso que le dije de esa señora, que hubiese pasado si yo le doy le pinto un cuadro más difícil a esa familia. Entonces esas cosas yo las describo ahí. Y para responderte la pregunta de cómo el equilibrio emocional, 3 cosas principales. Está mi fe, está la música y también está mi escritura. Esas son me mantienen. Muy bien, excelente. Sí. Excelente. Bueno, doctor, mire, usted parece que está viniendo un poquito más rápidamente que antes. Sí. Yo espero que siga siendo así, aunque se vaya con su pareja, porque nosotros necesitamos verlo, necesitamos que en República Dominicana reconozcan todo este maravilloso ser humano que es usted y lo que hay, hasta dónde ha llegado. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos, de verdad que sí. Y pienso que bueno, es importante dar a conocer todo esto. Mucha gente que a lo mejor tiene que hacer este tipo de cirugías, que pueda irse donde una persona que es dominicano también, pero que es primer lugar en todas estas cosas. Usted ha hecho cosas maravillosas que hacen que uno se sienta verdaderamente orgulloso. Así es que me gustaría que diera a nuestro público televidente, antes de terminar, algún mensaje que sea interesante para todos aquellos que a lo mejor empiezan su carrera de medicina y que puedan tener esa certeza de que cuando se quiere, se puede. Sí.
Bueno, el mensaje es realmente muy simple y es que hay que mantenerse alejado del pesimismo. Nosotros todos tenemos cierto talento, lo que hay que cultivarlos, pero realmente hay que mantenerse alejado de esas personas que son tan pesimistas, que no permiten nuestro desarrollo. Para mí es una tragedia cuando un ser humano con cierto talento no emprende esa travesía porque queda agobiado de ese bombardeo continuo de pesimismo que hay. Y ahora que se ha empeorado tanto con las redes sociales. Exacto. Fíjense cómo un programa de variedades me influyó a mí. Y eso era cuando solamente habían 3 canales de televisión en la Exacto. Y República pocas Dominicana. cosas que ponían de Sí, ese entonces tipo. ahora que tenemos todos estos medios, que cualquier persona se puede convertir en un productor solamente con su teléfono, Exacto. tenemos que transmitir mensajes de optimismo. Yo creo que debemos hacer eso. Eso es parte de la razón de que yo escribí este libro. Exacto, pues mire, le agradezco muchísimo. Aparte de todo eso, sabemos que usted es un fiel creyente y eso definitivamente pone algo mucho más elevado a todo lo que es toda su carrera. Yo le agradezco muchísimo y esperamos que usted cuando vuelva, cada vez que vuelva, puede pasar por aquí porque queremos dar a compartir todavía mucho más cosas, experiencias maravillosas que usted tiene en su carrera y eso será para nosotros un verdadero orgullo. Así es que muchísimas gracias por acceder a esta invitación. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.